Alerta de última hora. El secreto mejor guardado de la Fórmula 1 hectárea estallado en el paddock y va a redefinir el futuro del gran circo tal como lo conocemos. Prepárense para una revelación que sacude a Alpine, pone a Briatore contra las cuerdas y catapulta a Franco Colapinto a una posición de poder inédita. ¿Quién iba a decir que el destino de una escudería histórica dependería del capricho, o la visión, de un gigante de las ventas online? El patrocinador Mercado Libre no está jugando y su ultimátum es claro y contundente. Renovación inmediata para Colapinto o la chequera se retira. Esto no es solo un rumor de pits, es una jugada maestra corporativa que desnuda el nuevo rostro de la Fórmula 1, donde el dinero latinoamericano ahora dicta las reglas en Europa. En los próximos minutos, desgranaremos la verdad detrás de esta presión, exploraremos los escenarios que esto abre para Mercedes, Red Bull y Ferrari, analizaremos la incomodidad palpable de Pierre Gasly, y te contaremos por qué esta situación tiene ecos de las grandes batallas políticas de la F1 del pasado, pero con un giro moderno. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva superestrella blindada por el comercio electrónico? ¿O es esta una burbuja que podría estallar en la cara de Alpine? Quédate hasta el final porque la pregunta que cierra este relato te dejará pensando. No olvides comentar abajo. ¿Crees que Colapinto merece este trato preferencial? ¿Podrá aguantar la presión? Suscríbete para no perderte ni un segundo de esta historia. El mundo de la Fórmula 1 siempre ha sido un ecosistema dual. Por un lado, la excelencia mecánica, la aerodinámica obsesiva y el talento puro del piloto. Por el otro, la frialdad del negocio, los miles de millones en patrocinios, los acuerdos televisivos y la influencia política. Pero lo que está sucediendo con Franco Colapinto y Alpine es un cisma, un quiebre en esa dualidad que pone lo comercial por encima de lo meramente deportivo. Mercado Libre, ese titán del e-commerce latinoamericano, ha pasado de ser un simple logo en el coche a convertirse en un actor principal en la estrategia de recursos humanos de la escudería francesa. Esto es un fenómeno que la F1 moderna, ni siquiera en sus eras más politizadas, había visto con tal descaro y efectividad. Imagen de un auto de Fórmula 1 con el logo de Mercado Libre. La exigencia de renovación no es un mero capricho, es una cláusula de supervivencia para la propia Alpine. La directiva de la marca del rombo, bajo el paraguas de Renault, lleva años buscando una identidad sólida en la F1. Han cambiado nombres, líderes y pilotos con una frecuencia desconcertante. De ser Renault F1 Team a ser Alpine F1 Team. La inconsistencia ha sido su sello. La presencia de Colapinto no solo trajo talento fresco, sino un mercado de cientos de millones de personas sedientas de F1 y con un poder adquisitivo creciente, un tesoro que Alpine no sabía que tenía hasta que Mercado Libre se lo mostró. El valor de Colapinto no se mide solo en puntos, se mide en clics, en ventas en la plataforma, en interacción en redes sociales y en el orgullo nacional argentino que se traduce en consumo. El efecto Colapinto es un tsunami comercial. El paddock es un hervidero de chismes y la presión de Mercado Libre se siente en cada box. La información inicial, confirmada por fuentes cercanas al equipo, es que la continuidad del millonario patrocinio de la empresa argentina está directamente ligada a un contrato multianual para Franco. Si Colapinto no está, el dinero se va. Es una relación simbiótica y brutalmente honesta. Para una escudería que batalla constantemente por acercarse al tope del límite de costos, cost cap, perder un patrocinador de esta magnitud sería catastrófico, obligándolos a reducir drásticamente el desarrollo del monoplaza y la plantilla de ingenieros. Esto nos lleva a un contexto histórico, la era del cost cap, límite presupuestario, impuesta por la FIA para nivelar la parrilla. Este reglamento, diseñado para evitar que los grandes gasten sin control, hace que cada millón de dólares sea vital. En este escenario, la demanda de Mercado Libre no es solo una negociación, es una amenaza existencial que florece precisamente gracias a las reglas financieras que rigen el campeonato. Si estuviéramos en la era pre-2021, Ferrari o Mercedes podrían absorber esa pérdida, pero hoy, Alpine está acorralada. Flavio Briatore, el zorro plateado de la F1, ha regresado al equipo en el momento justo para manejar esta crisis. Briatore, el hombre que gestionó el ascenso de Michael Schumacher en Benetton y el bicampeonato de Fernando Alonso en Renault, no ve esto como un problema, sino como una herramienta de negociación. Para Briatore, el piloto siempre fue un activo, y Colapinto, gracias a Mercado Libre, se ha convertido en un activo líquido, con valor de mercado inmediato. Él puede ir ahora a la cúpula de Renault, en París, y argumentar con cifras irrefutables que el valor de Colapinto supera con creces el de cualquier otro piloto en su alineación, incluyendo a Pierre Gasly. Recordemos la historia de Briatore. Siempre ha sido un estratega implacable. En los años 90, supo navegar las aguas turbulentas de Benetton, y en los 2000, manejó con mano de hierro las tensiones entre Alonso y la gerencia de Renault. Ahora, su pragmatismo le dicta una acción clara: darle a Mercado Libre lo que pide y blindar al equipo financiera y deportivamente.
¿Podrá Gasly aceptar ser el segundo plato ante esta evidencia económica? Esa es la pregunta que resuena en las oficinas de Enstone. El contraste con Gasly es dramático y doloroso. Pierre, un piloto talentoso, ganador de un gran premio y con una carrera sólida, se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad. Su valor, aunque alto en términos de habilidad en pista y experiencia, no tiene el mismo multiplicador comercial que el argentino. Gasly representa el mercado tradicional europeo, Colapinto, el futuro digital y global. Cada titular sobre la presión de mercado libre es un puñal directo a su moral y a su contrato. El francés siente que, a pesar de su profesionalismo, el equipo ha elegido una dirección marcada por el dinero, no solo por la velocidad. Se rumorea en el paddock que su agente ya ha tenido acercamientos con otros equipos que buscan experiencia y consistencia, como Haas o incluso Williams, si logran asegurar una inyección de capital. La situación de Gasly es un reflejo de cómo la F1 ha evolucionado. Antes se vendía velocidad, ahora se vende acceso a mercados. El fin de la era de los pilotos patrocinados únicamente por su talento parece estar cerca. ¿Es justo que el destino de un piloto dependa de un algoritmo de ventas? Para entender la magnitud de esta situación, debemos mirar hacia atrás. La Fórmula 1 hectárea ha tenido momentos de alta tensión política y comercial. Pensemos en la rivalidad Senna-Prost de McLaren, exacerbada por la política de motores y la influencia de Ron Dennis. O la llegada de Schumacher a Ferrari, donde Jean Todt le dio poder absoluto, reestructurando el equipo a su alrededor, una decisión puramente estratégica para construir una dinastía. Pero en esos casos, el poder lo tenía un hombre, Dennis, Todt, o un piloto, Schumacher, Alonso. La hipótesis estratégica de Alpine, impulsada por Briatore, es que al blindar a Colapinto, no solo aseguran el dinero, sino también un enfoque de desarrollo a largo plazo. Un piloto joven y con visión puede guiar la evolución del coche hacia las nuevas regulaciones de motor que se avecinan, donde la F1 dará un giro hacia combustibles sostenibles y una mayor dependencia del componente eléctrico. Este cambio técnico es una oportunidad de borrón y cuenta nueva para Alpine. Si el motor Renault logra ser competitivo en la nueva era, tener a un piloto como Colapinto, motivado y respaldado, es la garantía de un proyecto sólido. Está Alpine, forzada por mercado libre, tomando una decisión que a la larga será su salvación técnica. Mientras tanto, los gigantes observan. Mercedes, con la inminente salida de Lewis Hamilton, un evento que ha sacudido el paddock como un terremoto, necesita un rostro joven, carismático y con potencial de liderazgo. Toto Wolff, el jefe de Mercedes, siempre ha sido un admirador de los talentos que mueven la aguja en lo comercial. Colapinto, con el mercado latinoamericano en su bolsillo, encaja perfectamente en el perfil de post-Hamilton, un piloto que no solo gana sino que vende. El rumor de un posible fichaje, aunque complejo por la cláusula de rescisión que Alpine exigiría, no es descabellado. Mercedes tiene la capacidad financiera para ejecutar la maniobra y el prestigio para atraer al argentino, incluso con la presión de mercado libre. Para Colapinto, sería un salto cuántico, pasar de una escudería de mitad de parrilla a un aspirante al campeonato, en un asiento que hasta hace poco era el sueño de cualquier piloto. Red Bull Racing, con su cantera saturada y una constante presión por mantener la hegemonía, también lo mira de reojo. Christian Horner sabe que el programa junior de Red Bull es despiadado, pero que a veces el talento externo, como el de Colapinto, es demasiado bueno para ignorarlo. La pregunta clave en Austria es: ¿podría Colapinto coexistir en un entorno tan volátil como el que rodea a Max Verstappen? La respuesta es estratégica. Si Alpine lo blinda, Red Bull perderá a un potencial rival a largo plazo. Si no lo hacen, la lucha por su fichaje se convertirá en una subasta. Ferrari, por su parte, siempre busca la pasión. El mercado italiano y el sentimiento tifosi se nutren de las grandes rivalidades y los pilotos carismáticos. Tener a un argentino, una nación con una profunda herencia en el automovilismo, piensen en Fangio, en Maranello, sería un golpe de efecto mediático. Imagen de Fangio en un coche de F1. La combinación de Colapinto y Charles Leclerc o su futuro compañero podría ser explosiva. ¿Se atrevería la escudería a apostar por el carisma latinoamericano? La F1 es un deporte global, pero sus carreras se disputan en circuitos que reflejan contextos económicos y culturales. El efecto Colapinto se siente con más fuerza en los grandes premios de las Américas. En el Gran Premio de México, la afluencia de fanáticos argentinos y el fervor que despierta su presencia son notorios. En Brasil, el mercado más grande de Latinoamérica, Colapinto es visto como el heredero de un legado regional. La exigencia de mercado libre es también un reconocimiento de la importancia de estos circuitos. Para la F1, Colapinto no es solo un piloto, es la llave para consolidar su presencia en un continente clave para su crecimiento, especialmente ante el auge de las carreras en Asia y el Medio Oriente. La decisión de Alpine, presionada por el e-commerce,
Se convierte así en una decisión que afecta directamente el mapa geopolítico del campeonato. Los rumores de fichajes no terminan ahí. Se habla de un posible trueque. Si Gasly se siente incómodo y decide buscar nuevos horizontes, Williams, con su reciente inyección de capital y su necesidad de un piloto experimentado para desarrollar el coche, podría ser un destino ideal. Albon o Sargent podrían verse afectados por esta danza de asientos generada indirectamente por la presión corporativa sobre Colapinto. Es el clásico efecto dominó de la F1. Un movimiento en la cúpula desencadena una reestructuración completa en la parrilla. La pregunta que se hace a las oficinas de los equipos de mitad de tabla es: ¿deberíamos buscar un piloto con un gran respaldo corporativo, aunque su talento en pista no sea el más brillante, para asegurar la financiación o seguir apostando por la pura meritocracia? La respuesta, tristemente, parece inclinarse cada vez más hacia el lado del dinero. La narrativa que rodea a Colapinto ya es legendaria. El joven piloto que llegó con humildad y determinación, que tuvo que batallar contra los presupuestos limitados y la desconfianza europea, y que ahora es blindado por un gigante corporativo de su propio país. Es una historia de David contra Goliat, donde David no solo venció, sino que se alió con una corporación multinacional para asegurar su lugar en la élite. El orgullo nacional en Argentina, exacerbado por las crisis económicas, encuentra en Colapinto un escape, un símbolo de que es posible triunfar en el escenario global. El lema de Mercado Libre, lo mejor está llegando, resuena de forma irónica en este contexto, aplicándose no solo a los envíos de paquetes, sino al futuro del piloto. La presión de Mercado Libre sobre Alpine también tiene un ángulo estratégico en cuanto a la FIA y las futuras regulaciones. El próximo gran cambio reglamentario en la F1 se centrará en la sostenibilidad y la paridad. Si Alpine asegura su financiación ahora, tendrá una ventaja crucial: podrá invertir en I+D, investigación y desarrollo, para adelantarse a los cambios. Un equipo que llega al nuevo reglamento con un presupuesto asegurado y un plan de desarrollo a largo plazo tiene muchas más posibilidades de éxito que un equipo que navega en la incertidumbre financiera. Briatore lo sabe y utiliza el ultimátum de Mercado Libre como el catalizador necesario para forzar a la cúpula de Renault a comprometerse con el proyecto de F1 de una vez por todas. La indecisión ha sido la némesis de Alpine. El dinero de Colapinto es la cura forzada. En el día a día, la tensión se disimula con sonrisas forzadas en las áreas de hospitalidad. Gasly, obligado a mantener la calma y el profesionalismo, sigue cumpliendo con sus obligaciones de marketing y prensa, pero su lenguaje corporal es diferente. Colapinto, con su serenidad característica, se concentra en la telemetría y en su preparación física. Es una batalla silenciosa, donde las palabras son menos importantes que las acciones en los despachos. La prensa internacional, desde Autosport hasta la Gaceta dello Sport, describe la situación con un solo adjetivo: inevitable. La renovación de Colapinto ya no es una opción, es un destino dictado por la economía global. La pregunta no es si se hará, sino cuándo y bajo qué términos contractuales se firmará el acuerdo. ¿Qué tipo de cláusulas de escape tendrá Franco? ¿Se le permitirá negociar con Mercedes en un futuro cercano? Estos son los detalles que se están debatiendo a puerta cerrada. La renovación de Colapinto es la garantía de que ese escaparate permanecerá abierto para ellos durante varios años más. Analicemos el posible escenario estratégico que se abre para Alpine. Al blindar a Colapinto, el equipo se asegura un piloto que, se espera, escalará hasta la madurez de su rendimiento al mismo tiempo que el nuevo reglamento de motores entre en vigor. Esto significa que, por primera vez en años, Alpine podría tener un plan de 4 a 5 años con un piloto central y motivado. Históricamente, la estabilidad del piloto ha sido clave para los equipos que logran la hegemonía. Ferrari tuvo a Schumacher, Red Bull a Vettel y Verstappen, y Mercedes a Hamilton. Si Alpine logra esta estabilidad, podría finalmente salir del ciclo de mediocridad en el que ha estado atrapada. Mercado Libre, irónicamente, podría ser el arquitecto de su resurrección deportiva. ¿Se convertirá la presión comercial en el mayor acierto deportivo de Alpine? La pregunta inevitable es: ¿qué pasa si Colapinto no rinde a la altura de las expectativas? La presión de Mercado Libre es una espada de doble filo. Si Franco no logra los resultados esperados, si el monoplaza es un fracaso o si las rivalidades internas estallan, el patrocinador podría exigir cláusulas de salida o renegociación. Pero la hipótesis más fuerte es que Franco, consciente de la presión y del respaldo, utilizará esta situación como una motivación extra. Su serenidad, que ya ha sido destacada en el transcript, es su mejor defensa. Él sabe que no solo corre por sí mismo, sino por un continente y por un contrato multimillonario. Esa carga podría hundir a un piloto menor, pero en Colapinto parece despertar una determinación de acero. El rol de la FIA, como mencionamos, es crucial. Si bien no intervienen directamente en los contratos de patrocinio, sí regula la forma en que los equipos operan y se financian bajo el cost cap.
La FIA debe asegurarse de que el acuerdo Colapinto Mercado Libre no contenga cláusulas que permitan una transferencia de tecnología o información indebida. Pero más allá de la normativa, hay un dilema ético. ¿Qué tan lejos puede llegar la influencia comercial antes de que la F1 deje de ser un deporte y se convierta en una plataforma de marketing con coches de carreras? Es una línea delgada, y el caso Colapinto la está poniendo a prueba. La historia de Franco Colapinto en Alpine, impulsada por el ultimátum de Mercado Libre, es el epítome de la F1 del siglo XXI. Es una mezcla de velocidad, geopolítica, tecnología y comercio electrónico. Es la narrativa de un deporte que ha trascendido sus límites tradicionales, convirtiéndose en un espectáculo global donde los patrocinadores no solo pagan, sino que exigen un asiento en la mesa de decisiones. La renovación de Colapinto no es un final, es solo el primer capítulo de una saga que promete definir la próxima década de la Fórmula 1. Briatore tiene su as, Mercado Libre tiene su activo y Gasly se ve obligado a buscar su propio camino. El aire en el paddock se siente denso, cargado de expectación. La próxima reunión de la junta directiva de Alpine es esperada con el mismo fervor que el inicio de una carrera. La decisión ya está tomada, solo falta el anuncio oficial, el golpe en la mesa que confirmará que Franco Colapinto es, a partir de ahora, el piloto blindado de Alpine, el hombre que trae consigo no solo talento, sino una cuota de mercado innegociable. La historia se escribe en minúsculas, en bloques de texto interminables, como los contratos que ahora rigen el destino de los grandes héroes de la velocidad. El impacto de este movimiento se medirá en las parrillas de salida futuras. Si la jugada sale bien, veremos una nueva Alpine, renovada, financieramente sólida y con un piloto joven y carismático como líder. Si sale mal, el fracaso será un escándalo que trascenderá lo deportivo, arrastrando consigo la credibilidad de una escudería que no supo manejar el delicado equilibrio entre el motor y el e-commerce. El camino de Colapinto está pavimentado con millones de dólares de ventas online y la esperanza de una nación. Ahora solo falta ver si es capaz de convertir todo ese ruido en oro, podios y victorias. ¿Es esta la jugada que define la próxima década de la Fórmula 1 o solo el preludio de un colapso inminente? La respuesta está en el asfalto. No te vayas sin comentar, opinar y suscribirte. ¿Crees que Colapinto podrá con el peso de Mercado Libre sobre sus hombros? La temporada de fichajes está más caliente que nunca. El relato de la F1 es un ciclo constante de ascensos y caídas, de dinastías que se forman y se desmoronan. La historia de Colapinto se inserta en este tapiz con un hilo inédito, el del patrocinio que se convierte en codueño de la estrategia. Esto es un espejo de la economía global, donde las marcas son más grandes y poderosas que las instituciones deportivas.